Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Cristian Beltrán. Quiero terminar de responder en este video para concluir el tema del ciclo de respuestas al video ¿Por qué es tan exitosa la falacia del neoliberalismo? Creo que he respuesto a todo lo que han comentado, les agradezco infinitamente por haber comentado. Eso sirve en la construcción colectiva del conocimiento, porque así es como se construye conocimiento, especialmente en las ciencias sociales y en el campo filosófico, a través del debate, de la controversia y de la construcción colectiva. Voy a resumir en este video lo que son las grandes falacias del neoliberalismo y por qué han sido tan exitosas. Puedo resumir que las grandes falacias del neoliberalismo son cuatro. Una, venderte una falsa libertad que no te sirve de nada, venderte una libertad que no te hace libre, sencillamente porque está atada a tus propias condiciones y capacidades materiales de existencia. ¿Sí? Venderte una libertad que si no tienes dinero no te va a servir de absolutamente nada. Y de hecho digamos, esta falacia es la excusa perfecta del Estado neoliberal para desobligarse de sus deberes como Estado contigo, con el ciudadano, para desatenderse como Estado de sus obligaciones con sus ciudadanos. Entonces, ¿qué te va a decir el Estado neoliberal? Te va a decir, tú eres libre, pero a mí, Estado, no me pidas nada. Entonces es como la artimaña para zafarse de sus responsabilidades contigo, con el ciudadano. Pero te vende esa libertad. Una libertad de que si no tienes dinero, pues no te va a servir de nada. La segunda gran falacia del neoliberalismo es hacerte creer que eres libre para disfrazar el hecho de que en realidad no eres libre, o sea, de que no lo eres. Hacerte creer que eres libre para ocultar o disfrazar el hecho de que estás sometido, de que eres esclavo, estás subyugado, dominado, atado, dominado en todos los sentidos por el sistema. De hecho, si fueras libre, no estarías obligado a hacer cosas que no quieres hacer para sobrevivir. ¿Y cómo te vende esta idea? Romantizando cosas como el madrugar a las 3 de la mañana. No estoy diciendo que esté mal madrugar, ¿no? Pero pues un estilo de vida donde no disfrutes de un sueño, donde no disfrutes la noche, que digamos el ser humano en su evolución eligió dormir de noche, otros animales lo harán de día, en donde no disfrutes de tu tiempo libre. Entonces romantizan, por un lado, primero eso, romantizan el hecho de que no dormir, de que trabajar, trabajar y trabajar y vivir todo el tiempo sodomizado y esclavizado es libertad. Y te vende esa idea. El neoliberalismo te va a vender la idea de que ser esclavo es libre, es libertad. Y lo logra. El neoliberalismo te va a decir, mira, es que madrugar a las 3 4 llegar a medianoche a tu casa y tener 3 4 horas de sueño es libertad. Y eso te va a decir el neoliberalismo. Y eso no solamente es, pues, desde todos los puntos de vista, sino que le hace daño al cuerpo. Físicamente está demostrado que un ser humano debe dormir las horas necesarias de sueño que el organismo está acostumbrado a dormir, entre 6 y 8 horas, y los niños incluso más, creo que son hasta 12 horas. Pero el neoliberalismo te va a decir que ser esclavo es libertad. El neoliberalismo te va a decir que estar endeudado es libertad. El neoliberalismo te va a decir que aguantarse jefes de mierda o un mal ambiente de trabajo es libertad. Entonces te hace creer que eres libre para ocultar el hecho de que estás atado, esclavizado y dominado por el sistema. Y no solamente te hace creer eso, sino que te hace creer que si piensas lo contrario, que si empiezas a despertar, entonces eres un antilibertario. O sea, básicamente que si tú cuestionas el trabajar 18 horas, entonces porque estás en contra de las libertades. ¿No? Eso pues esa es la artimaña del neoliberalismo. Y yo creo que es derecho de todos los seres humanos oponerse a condiciones de vida injustas. Es lo mínimo que uno como ser humano debe hacer y debe tener. La tercera gran falacia del neoliberalismo es hacerte creer que solo el Estado neoliberal te ofrece libertad.
Y te venden miedo a través del miedo principalmente y de la manipulación mediática que utiliza como arma el miedo. Te van a decir que todos los demás modelos de Estado de bienestar, socialdemocracia, socialista, comunista o incluso las monarquías, que son otro tipo de Estado que aún existe, monarquías parlamentarias o como se llamen, no ofrecen libertad. Entonces el neoliberalismo te va a decir, no, es que el único Estado que te ofrece libertad es el Estado neoliberal. Esa es la falacia del neoliberalismo. Somos nosotros. Decía en el ejemplo pasado que es la libertad, la democracia que ofrece Estados Unidos al resto del mundo es la democracia que ellos creen que es democracia. A donde sean que intervenga ese país queda empobrecido, destruido. Los soldados gringos no van más que a abusar de los derechos humanos, de mujeres, de niños, de personas, a matar, con unas ganas de matar que no se la aguantan ni ellos mismos, pero te venden que eso es libertad. Entonces el Estado neoliberal te va a vender la idea de que solo ellos ofrecen libertad. Y eso tiene dos caras. Uno, te va a decir, mire, la libertad es lo que el neoliberalismo dice que es libertad. Entonces te hacen creer que la competencia salvaje es libertad. Te hacen creer que el culto a la meritocracia que es libertad. Te hacen creer que la concentración de riqueza, que esto ya es cuando hay asociación con el capitalismo, es libertad. Eso por un lado, entonces te ofrece que la libertad es lo que el neoliberalismo dice que es libertad. O sea, no hay otras formas de conseguir libertad, lo cual es totalmente falso. Hay otras formas de percibir y de entender la libertad. Y segundo, te va a decir que si tú cuestionas, que si tú criticas, que si tú objetas algo de esa libertad, que claramente no es libertad, entonces es porque eres un antilibertario. Porque, y ahí salen todos los tipos de insultos, comunista, guerrillero, de no sé qué, claro, y motivado con, primero el miedo y segundo el odio, entonces empiezan todos los genocidios políticos que han ocurrido a lo largo y ancho del mundo. Eso no ha sido solo en Colombia. Aquí en Colombia tenemos una historia muy especial porque ha habido un genocidio contra movimientos pensadores y ideólogos, a todo lo que huele izquierda, y ha sido un exterminio total. Y hay gente todavía en Colombia que cree que ser de izquierda es pues malísimo, o sea, de todos los espectros, que hay que eliminar, o sea, no hay que dialogar, sino que hay que eliminarlos a plomo. Esa es la política, esa es la libertad que te vende el neoliberalismo. El neoliberalismo te vende la libertad que ellos dicen que es libertad. Y cualquiera que opine lo contrario, que se oponga a esa libertad, que objete, que cuestione, entonces es un antilibertario, es un dictador, no hay que tenerlo porque a ese país le hace falta libertad, esa persona es un dictador, esa persona es un no sé qué. Entonces, retomemos. Primero, el neoliberalismo te vende una falsa libertad, una libertad que no te sirve de nada, una libertad que no te hace libre, una libertad que sin dinero nunca vas a poder disfrutar, una libertad sin garantía de derechos fundamentales. Entonces, el neoliberalismo te vende una libertad que no te sirve de nada, una libertad que no te hace libre, porque es la excusa perfecta para que el Estado neoliberal se desentienda de sus obligaciones contigo, se desobligue de sus deberes contigo. O sea, haga lo que quiera, pero a mi Estado no me diga nada. O sea, la excusa que tiene el Estado para zafarse de ti. Segundo, el neoliberalismo te va a decir, te va a hacer creer que eres libre cuando no lo eres. Eres esclavo del sistema, estás atado al sistema, estás dominado, subyugado, encadenado, sometido de todas las formas posibles al sistema. ¿Por qué? Porque es un sistema que te obliga a sobrevivir con lo mínimo. Entonces, el día que no madrugues, el día que no hagas lo que el sistema diga, ese día no vas a poder sobrevivir. Y estás atado por tus necesidades y por las condiciones del sistema a vivir dominado en el sistema. Entonces el neoliberalismo tiene una gran falacia de hacerte creer que eres libre cuando no lo eres. Tercero, la falacia del neoliberalismo es hacerte creer que solo el Estado neoliberal ofrece libertad y que la libertad es lo que el Estado neoliberal diga. O sea, en consecuencia, cualquiera que se oponga a la libertad del neoliberalismo es un antilibertario.
Ese señor se opone a las libertades. Y esto no es cierto. Hay otras formas de entender las libertades. Hay otras formas de entender la libertad y no necesariamente es el Estado neoliberal. Todos los estados, el estado de bienestar, las monarquías, ¿cómo se llaman? Parlamentarias, que son las que existen hoy en día, las confederaciones, los estados socialdemócratas, los estados socialistas y hasta los estados comunistas ofrecen libertad. Y el mejor ejemplo de esto es China, comunista maoísta, es dueña de TikTok. ¿Y qué plataforma hay más libertaria que TikTok? TikTok tú puedes publicar prácticamente todo, hasta contenido semiporno puedes publicar ahí. Perfectamente lo puedes hacer. Ahí hay libertad. Y el mejor ejemplo es este. Mientras que plataformas como X y Facebook censuran tu libertad de expresión. Entonces no es tan cierto que el único estado que te ofrece libertad es el estado neoliberal. No, todos los estados ofrecen libertad. Lo que pasa es que va a haber una forma distinta y diferente de entender la libertad. ¿Cómo? Específicamente en qué alcance tiene y cuáles son los límites a esa libertad o qué se permite y qué no. Eso lo tienen todos los estados. Pero no es cierto que el Estado neoliberal sea el único que te ofrezca libertad. Esa es la falacia que te vende el Estado neoliberal. Que básicamente, si vas a ir a otro Estado que no sea neoliberal, vas a estar pues encadenado a un árbol o algo así. Es como lo que te venden. Cuarto, el neoliberalismo te vende la idea de que no hay límites ni restricciones a la libertad en el Estado neoliberal. Y esto es falso. Todos los estados, incluyendo el Estado neoliberal, tienen límites a las libertades. ¿Por qué? Porque así funciona la sociedad. Porque si no tendría límites a la libertad, sería una anarquía completa. Sería un estado salvaje de naturaleza ante, como lo escribía Thomas Hobbes o John Locke cuando estuvieron construyendo el liberalismo y cuando estuvieron construyendo toda esta teoría, el contrato social, ¿no? El hombre en su estado libre de naturaleza se asocia, hace un contrato social y todo este rollo del contrato social. Pues si no hubieran límites a las libertades, imagínate, pues no tendría sentido la existencia del Estado. Y hay límites a las libertades, para empezar por la administración de justicia. La administración de justicia es un límite a la libertad. Y muchos más que están en la ley, a todas las libertades, a la libertad de expresión, a la libertad, o sea, sí hay límites a la libertad. Entonces esa falacia que tienden en el neoliberalismo, de que el neoliberalismo es, eres totalmente libre porque no hay límites a las libertades, pues es falso. Porque todos los estados, incluyendo el estado neoliberal, tienen límites a la... Es más, hay más límites a la libertad en un estado neoliberal que en un estado de bienestar. De hecho, hay más libertades en un estado de bienestar que en un estado neoliberal. Entonces no te creas el cuento de que el Estado neoliberal no tiene límites y restricciones a la libertad. Eso no es cierto. Esas son las cuatro grandes falacias del neoliberalismo. Retomo, venderte una libertad que no te sirve de nada, que no te hace libre, porque si no tienes dinero, es una libertad que le sirve al que tiene dinero, al que no, no. Dos, hacerte creer que eres libre para ocultar o disfrazar el hecho de que estás esclavizado y sometido al sistema. O sea, hacerte creer que eres libre cuando no lo eres, no eres libre. Estás dominado por el sistema. Tres, hacerte creer que el único Estado o el único modelo de Estado que ofrece libertad es el neoliberal. Y que los demás estados no ofrecen libertad. Básicamente que en los demás estados vas a estar encadenado con un grillete al cuello, quién sabe, el piso, o como, no sé cómo lo ven, ¿sí? Pero te venden la idea de que en otro estado no puedes elegir cosas, que no puedes elegir dónde estudiar, dónde trabajar, libertad de oficio. Eso es falso. En todos los estados pues tienes libertad de oficio. En todos los estados puedes elegir dónde estudiar. En todos. O sea, la falacia del neoliberalismo está en hacerte creer que los únicos que ofrecen libertad son ellos y que la libertad es lo que el neoliberalismo dice. Es básicamente que la competencia salvaje es libertad y que es felicidad, ¿no? Porque en el neoliberalismo se asocia la libertad al concepto de felicidad. Que concentrar riqueza es libertad. Entonces, eso es lo que el Estado neoliberal te va a vender. Cuarto,
hacerte creer que no hay restricciones a la libertad en un Estado neoliberal. Y le sumaría un quinto. El Estado neoliberal te hace creer que solo con tu esfuerzo personal, que solo la meritocracia es suficiente para realizar tu proyecto de vida, que no necesitas más. Porque claro, como parte del supuesto de que estás solo en este mundo y todo este cuento, el neoliberalismo te hace creer que eso es libertad, que solo hace falta que te esfuerces un poco para progresar y materializar tus proyectos de vida. En pocas palabras, que el pobre es pobre porque quiere. Sí, eso es como la idea. Algo así como si no alcanzas a tener cosas por ti mismo, o bueno, el falso cuento, la falsa idolatría a la meritocracia. Y tiene sus méritos, sí, para qué, yo no voy a negar, pero que en el neoliberalismo se ha instrumentalizado para culparte a ti de tus propias desgracias, al tiempo que desobliga al Estado de su responsabilidad, de sus obligaciones con el ciudadano. O sea, lo desentiende. Es como la excusa que tiene el Estado para desatenderse de ti. ¿Sí? Entonces esas serían las 5 grandes falacias del neoliberalismo. Venderte una libertad que no te hace libre, que no te sirve de nada porque está atado a tus propias capacidades. Una libertad que si no tienes dinero, que es la excusa para desobligarse de ti como Estado, ¿sabes? Para desatenderte. Es decir, no, haga lo que quiera, pero a mí Estado no me pida nada. La excusa para no hacer como Estado. 2, hacerte creer que eres libre cuando no lo eres, eres esclavo del sistema, estás sometido al sistema y entre más pronto lo aceptes mejor. Ahora, aceptar que uno está sometido al sistema pues no es malo, pero uno asume una posición más realista y dice, estoy sometido al sistema. O sea, la solución ahorita, pues yo tampoco propongo nada extraordinario, pero sí aceptar que está sometido al sistema. ¿Sí? Yo no estoy proponiendo destruir el sistema, ni mucho menos, no. Úselo en su favor. El sistema se puede usar en favor de uno, claro que sí. Pero hay que empezar por aceptar que uno está sometido y dominado al sistema. Porque es que si no lo aceptamos es muy jodido. Si te crees el cuento de que eres libre para disfrazar el hecho de que estás esclavizado y sometido al sistema, pues estás en un engaño, estás en una falacia. 3, hacerte creer que el único sistema que ofrece libertad es el Estado neoliberal y que la única forma de entender la libertad es la forma neoliberal. Pues no, hay varias formas de entender las libertades. Las libertades se pueden entender desde diferentes perspectivas, como todo en este mundo, la democracia tiene diferentes formas de entenderse y la prueba de ello son los estados monárquicos. Inglaterra tiene un sistema que se basa en una reina, en un estado monárquico. España tiene un sistema mixto de monarquía y presidencia. Los Emiratos Árabes, varios de ellos, Dubái, todos estos países árabes, conservan un estado cuasi monárquico en muchas partes del mundo. Y nadie les ha objetado a los Emiratos Árabes que no tengan libertad. Y tienen un sistema de príncipes, de principados, de monarquías pequeñas que se unen. No es la democracia que vemos en América Latina, que elegimos un presidente por periodos de tiempo, ¿no? Entonces hay otras formas de entender la democracia, ergo hay otras formas de entender las libertades. Entonces la libertad no es únicamente lo que el neoliberalismo te dice que es, ¿no? Hay distintas formas de entender las libertades. 4, hacerte creer que no hay restricciones a la libertad en el sistema neoliberal. Falso. Todos los sistemas, todos, incluyendo el sistema neoliberal, tienen límites a la libertad. Porque de no tenerlo serían una anarquía completa. O sea, no existiría Estado en primer lugar. No habría administración de justicia para empezar. No habría ni siquiera gobierno. Pues imagínate, pues no habría un sistema de leyes si no hubiera restricciones a la libertad. Entonces el Estado neoliberal no es tan libre como tú crees. Hay restricciones a la libertad. El problema es a cuáles libertades. Bueno, todo está interconectado, ¿no? Y quinto, hacerte creer que solo hace falta tu esfuerzo para progresar y materializar tu proyecto de vida, cuando no es cierto. Necesitas del Estado y de la sociedad. Ese es el video de hoy. Muchas gracias por verlo. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Muchas gracias.